Bienvenidos a un nuevo video. Hoy no hablaremos de algo común. Hay un pasaje en la Biblia que parece sacado de una película de terror y está en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Lo que estás a punto de descubrir ha estado allí todo este tiempo, pero muy pocos lo han notado. Ponte cómodo, porque este video podría cambiar la forma en que ves ciertos relatos bíblicos para siempre. Imagina estar en medio de un valle lleno de esqueletos, huesos por todas partes, ni rastro de vida. Y de repente, los huesos empiezan a moverse, se juntan entre sí, forman esqueletos humanos completos. Y no solo eso, empiezan a cubrirse de carne y piel como si estuvieran volviendo a la vida. ¿Zombies en la Biblia? ¿Una visión profética? ¿Una película de terror sagrada? Hoy te voy a contar uno de los relatos más sorprendentes y extraños de toda la Biblia, el famoso Valle de los Huesos Secos. Un momento que parece sacado de una historia de ciencia ficción, pero que está en el Antiguo Testamento. Este relato aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel no era cualquier persona, era un profeta, pero no un profeta cualquiera. Era un hombre que hablaba de parte de Dios en uno de los momentos más duros de la historia del pueblo de Israel. Para entender la escena, hay que saber un poco del contexto. En aquel tiempo, Jerusalén ya había sido conquistada, el templo había sido destruido, muchos líderes y ciudadanos fueron llevados como esclavos a Babilonia, y el pueblo se sentía completamente derrotado. Estaban en el exilio, lejos de su tierra, lejos de sus costumbres, y sentían que Dios los había abandonado para siempre. Ezequiel estaba entre ellos, y un día, en medio de esa desesperanza, tuvo una visión que lo marcaría para siempre. El texto dice así: «La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos». Ezequiel 37, sí, eso es lo que dice. Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos, un lugar seco, solitario, desordenado, como una especie de cementerio abierto. Pero no eran esqueletos armados. Los huesos estaban esparcidos por todas partes, sin forma, sin orden, y lo más inquietante, estaban secos por completo. Es decir, llevaban muchísimo tiempo ahí. Ezequiel no entiende lo que está viendo, y de pronto escucha una pregunta: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Una pregunta rara, ¿no? ¿Cómo van a vivir huesos secos, partidos y tirados por el suelo? Ezequiel responde con cautela: «Señor, tú lo sabes». Entonces comienza lo impactante. Dios le dice a Ezequiel: «Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor». Y Ezequiel obedece, se pone frente a esos huesos y les habla, les ordena por mandato divino que escuchen, y en ese momento algo increíble ocurre. Ezequiel escucha un ruido, un estruendo, como un eco que se extiende por todo el valle. Clac, 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 los huesos comienzan a moverse, se arrastran por el suelo, chocan unos con otros, y se empiezan a unir. Primero un pie, luego una pierna, después la columna, las costillas, los brazos, el cráneo. Uno a uno, los esqueletos se van reconstruyendo solos frente a sus ojos. Y si eso ya parece sacado de una película de ciencia ficción, espera. Después de armarse los esqueletos, algo aún más extraño ocurre. Los cuerpos comienzan a cubrirse, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió por encima. Exacto, los huesos se convierten en cuerpos completos, como si estuvieran regresando a la vida paso a paso. Pero había un detalle importante. A pesar de tener forma humana, estos cuerpos todavía no respiraban, estaban sin vida, como estatuas. Hasta este punto, Ezequiel está viendo cuerpos completos, pero sin vida, huesos que se unieron, se cubrieron de carne y piel, pero que seguían inmóviles, como si fueran estatuas humanas. Y entonces, Dios le da una segunda instrucción. Le dice: «Profetiza al Espíritu». Profetiza, hijo de hombre, y dile: «Así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan». Esta parte es clave, porque aunque los cuerpos ya estaban completos, faltaba el aliento, la vida. Ezequiel obedece otra vez, y cuando habla al Espíritu, algo asombroso sucede. De pronto el aire comienza a moverse, como si el viento viniera de todas partes, y ese viento entra en los cuerpos. Uno por uno comienzan a respirar, los ojos se abren, el pecho se levanta, los cuerpos vuelven a la vida, y no solo se levantan, sino que se organizan, se ponen de pie como un gran ejército.
no como zombies torpes, sino como personas fuertes, decididas, vivas. El texto lo dice así: y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, un ejército grande en extremo, un ejército completo restaurado a partir de huesos secos. Una escena que mezcla lo sobrenatural, lo profético y lo visual de una forma impactante. Pero la pregunta es, ¿qué significa todo esto? En ese momento Dios le revela a Ezequiel el significado real de la visión. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Los huesos no eran solo una imagen aleatoria, representaban al pueblo de Israel, que se sentía muerto, perdido, sin esperanza. Dios está mostrando, a través de esta visión tan poderosa, que aunque el pueblo se siente destruido, Él puede devolverles la vida. Aunque estén en el exilio, aunque piensen que todo se acabó, todavía hay un futuro para ellos. Los israelitas decían: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y fuimos del todo destruidos. Y Dios responde: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío. No se refiere a tumbas literales, sino a la situación desesperante en la que estaban. El exilio, la pérdida de identidad, la desesperanza, era como si todos estuvieran enterrados en vida. Dios les promete que los va a sacar de esa condición, que los va a restaurar como nación, que volverán a su tierra, que serán su pueblo otra vez. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras tumbas, pueblo mío. Y aquí pasa algo curioso. En medio de una visión tan extraña, con huesos, carne, viento, cuerpos sin alma, lo que Dios está haciendo es darle esperanza a su pueblo. Está diciendo: puede que te sientas muerto por dentro, pero no estoy acabado contigo. Puede que estés esparcido como huesos, pero te puedo volver a levantar. Y eso no era solo una metáfora bonita, era una promesa real para un pueblo que pensaba que ya no valía nada. Después de la visión del Valle de los Huesos Secos y del poderoso mensaje de restauración, Dios le da a Ezequiel otra orden visual, una especie de mini acto profético. Le dice que tome 2 palos, y en uno escriba: para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros, y en el otro: para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Una vez que los tenga, debe unirlos en su mano para que se conviertan en uno solo. ¿Y qué significa esto? Bueno, en ese momento de la historia, el pueblo de Israel estaba dividido en 2 reinos. El reino del norte, llamado Efraín o Israel, y el reino del sur, Judá, habían sido enemigos durante mucho tiempo, y la unidad del pueblo se había roto. Pero al unir los 2 palos, Dios le está diciendo a Ezequiel y a todo el pueblo que los va a volver a reunir como una sola nación. Dios dice claramente: los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será rey de todos ellos. Ya no habrá más divisiones. Ya no serán más enemigos, serán una sola familia, con un solo rey. Y aquí viene un detalle muy interesante. Dios menciona que ese rey será mi siervo David. Pero espera, David ya había muerto hacía mucho tiempo cuando esto fue escrito. Entonces, ¿a qué se refiere? Muchos estudiosos creen que cuando Dios habla de mi siervo David, se está refiriendo a un futuro descendiente de David, un rey que gobernaría con justicia, un líder que unificaría al pueblo para siempre. Y si te suena conocido, sí, esto tiene relación con la figura del Mesías, un rey esperado por siglos que traería unidad, paz y restauración total. En el texto Dios dice: y haré con ellos un pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Este no sería un arreglo temporal, sería una transformación completa, duradera, definitiva. Y como si fuera poco, Dios también promete algo más. Mi tabernáculo estará con ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es decir, la presencia de Dios volvería a estar en medio del pueblo, no solo físicamente, sino de manera constante. Una relación restaurada. Recuerda, esta promesa llega en medio del exilio, cuando el templo había sido destruido, y muchos pensaban que Dios se había alejado para siempre. Pero ahora, Dios dice que volverá a habitar entre ellos. La última frase del capítulo es poderosa: y sabrán las naciones que yo el Señor santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. No solo Israel vería esta restauración, todas las naciones serían testigos de lo que Dios haría. Y con eso Ezequiel termina esta serie de visiones impactantes. Un valle lleno de huesos secos que vuelven a vivir, cuerpos que respiran nuevamente, un pueblo que se levanta, 2 palos que se unen en uno solo.
Una promesa de unidad, paz y un rey futuro, y un Dios que vuelve a estar presente. Todo esto en solo un capítulo. Y ahora que ya conoces la historia completa, ¿no te parece increíble que algo tan parecido a una escena de película esté en la Biblia? Un valle de muertos que no se quedan muertos. Un pueblo destruido que no se queda destruido. Y un futuro prometido que aún sigue dando de qué hablar. ¿Ya habías escuchado este relato antes? Déjamelo en los comentarios, y si quieres más historias raras, asombrosas o poco conocidas de la Biblia, suscríbete y no te pierdas lo que viene.